Bueno, vamos a seguir ahora con el test de HTP, que es un test para realizar un psicodiagnóstico. Recuerden igualmente que siempre, como digo, hay que tener en cuenta la entrevista, que es la técnica madre, y luego de eso hacer una batería de test, como por ejemplo el Bender, el Raven y luego el HTP, para poder tener un psicodiagnóstico de la persona. Este test HTP se creó en 1949 por John Buck o book, como quieran decirlo. Nosotros nos basamos para hacer las interpretaciones de nuestros propios psicodiagnósticos con textos que nos dio la profesora. Parte de la bibliografía que nos dieron era de Hammer y Haslop. Y es un test que en realidad se considera proyectivo y gráfico, porque la persona tiene que dibujar. Y se llama así porque justamente proyecta características personales del sujeto. También, bueno, históricamente había un HTP cromático, después hubo uno acromático y el integrado, pero el que nosotros trabajamos fue el HTP como en forma gráfica y acromático, el que no es con colores. También se puede dar lápices para que pinte, pero sería cromático y nosotros no lo hicimos así. Bueno, HTP significa House, Tree, Person en inglés, que significa casa, árbol y persona. La teoría subyacente del HTP, bueno, tiene que ver con un poco el psicoanálisis o el análisis que se puede hacer en función de la asociación libre de los sujetos cuando trabajan este tipo de gráficos, ya que los dibujos, según este autor John Buck, reflejan la forma, en realidad, en la que el individuo percibe el entorno y también su vida emocional y mental. Esto es muy importante porque fíjense que nosotros desde que somos niños podemos dibujar y cuando somos adultos casi si no tenemos una actividad profesional de dibujo o no sabemos dibujar demasiado bien, casi como que dibujamos como los niños. ¿Para qué sirve y qué mide? Bueno, sirve para obtener información valiosa, como decía anteriormente, sobre la personalidad y el estado psicológico del paciente. ¿Qué investiga o qué permite ver? Bueno, permite evaluar justamente el bienestar emocional de la persona en ese momento, la personalidad y el estado psicológico en el que se encuentra ese sujeto. Lo que vamos a evaluar entonces tiene que ver con estos criterios que están relacionados con distintos indicadores que voy a mencionar después y va a tener que ver finalmente con suponer o sacar hipótesis en relación a los posibles trastornos emocionales o mentales que esa persona tenga. Bueno, el primero que se va a trabajar es el de la house, o sea, el de la casa. Se trabaja en una hoja A4 horizontal. Esto es importante porque luego lo que tiene que ver con el árbol y la persona va a ser de forma vertical. Pero en el caso del primer gráfico que va a realizar la persona en el HTP, que es la casa, se pone en forma horizontal y se le da un lápiz y una goma a disposición para que la pueda usar cuando quiera. Bueno, se le va a decir al sujeto, dibuja por favor una casa o dibuja una casa, y al terminar ponele un nombre y una edad. Luego le vamos a pedir que escriba una historia en relación a esa casa que dibujó y que le ponga un título a esa obra. Después le vamos a dar una hoja A4 nuevamente, la vamos a poner en forma vertical como explicaba y le vamos a pedir dibuja un árbol o dibuja por favor un árbol. Lo va a hacer en forma vertical como decía, le va a poner un nombre, una edad y un título a ese árbol. Y la última, que es la persona, le vamos a dar la hoja en vertical, en forma vertical, es una hoja 4, le vamos a decir dibujó una persona entera, porque también la persona podría pensar cuando decimos dibujó una persona en función del rostro, y lo que nosotros queremos es la figura humana completa. Al terminarla, poner su nombre y también la edad y el título de ese gráfico. Y luego va a tener que hacer, en este caso nos pidieron a nosotros, no es siempre así el HTP, una historia relatando algo entre los tres dibujos y ponerle también un título a esa historia que hizo en relación a los tres gráficos que la persona tiene enfrente de él para poder realizar esa historia. Bueno, ¿qué se interpreta en el test? Por ejemplo, y esto vamos a ir despacio porque son un montón de indicadores para cada uno de los ítems, es decir, la casa, el árbol y la persona. En el caso antes de empezar quiero decir que otra vez, la regla de oro es entender o releer todas las veces que necesitemos las entrevistas que se les hicieron a los sujetos que van a realizar esta batería de test, porque no podemos, olvidemos, hacer un psicodiagnóstico sin haber pasado por
la relectura de la entrevista inicial que se hizo, que es la técnica madre, porque vamos a poder observar quizás indicadores, pero si lo hacemos solamente con el HTP, corremos el riesgo de estar sesgando de alguna manera los criterios y de ser no tan objetivos y de ser, sí, como de estar incurriendo en errores que tienen que ver, muchos psicólogos lo hacen, esto de tomarlos en forma individual, pero realmente no tiene significación para un psicodiagnóstico realizar solamente un solo test y menos si no se hizo la entrevista. Por eso siempre la regla de oro es interpretar todos estos puntos indicadores que vamos a relacionar en función del sujeto, de su subjetividad, su historia, la historia familiar, etcétera, etcétera. Bueno, voy entonces a lo que es la casa. La casa, recordemos que tiene que ver con el punto de vista del yo, con la misión de cobijo, de protección, es la defensa del yo. La casa representa el hogar y los íntimos lazos familiares. Y acá vamos a hablar de los indicadores de la casa. Acá dijimos que era un poco lo que tiene que ver con la generalidad de que es una casa para lo que es la interpretación del test a nivel psicoanalítico, pero vamos a abordar, por ejemplo, el techo, que si sobrepasa las paredes hay un costo y una extensión que supone el conflicto que el sujeto padece, o la ausencia de techo, que tiene que ver con la inhibición de ideas, de pensamientos, los deseos. Un techo reforzado, por ejemplo, podría hablar de una fantasía de ese temor omnipotente. El humo, en el caso de realizar una chimenea, habla de las fantasías de carácter hostil, las ideologías defensivas del sujeto, la chimenea en sí, la transformación de fluidos pulsionales, la emergencia de la angustia, las paredes, que son la manera en la que el yo se construyó, las aberturas, por ejemplo, la puerta, la ventana, la cerradura, tiene que ver con esa función escópica de mirar o ser mirado. La perspectiva, que tiene que ver en cómo el sujeto tramita la angustia, si por ejemplo es una visión de ojo de pájaro, bueno, hay un montón de especificaciones que pueden observar en el libro de Haslop o de Hammer, que están muy bien explicadas. Yo solamente a grandes rasgos estoy haciendo un resumen de lo que sería interpretar a partir de cada uno de los ítems, así a grandes rasgos. Después vamos a hablar del árbol. El árbol acá tiene más relación con el mito y el encuentro del hombre con la naturaleza, en los inicios de la memoria de la novela familiar, o mejor dicho, de la novela humana. ¿Qué es lo que para vos representa el árbol? Bueno, tenemos que saber que el árbol está presente en nuestra vida todo el tiempo, en la naturaleza, cuando caminamos, en los que fueron los inicios de la vida. También hay árboles impactantes o que tienen alguna significación simbólica para las personas, y esto no pasa desapercibido al momento de dibujar un árbol. No es lo mismo que una persona dibuje un pino, a que dibuje un sauce llorón, a que dibuje un árbol con fruto, frondoso o totalmente desprovisto de su copa. Bueno, Jamie Jacker, que es el autor original, se anima a considerar al árbol como pantalla proyectiva del hombre mismo. Y esto es interesante porque uno pensaría que en realidad solo la persona daría como implicaciones que tengan que ver con uno mismo. Pero no, el árbol tiene mucho que ver con uno. Y lo que explica de los indicadores en el árbol Haslop es que, por ejemplo, la copa es lo último que se genera en crecimiento. Es decir, primero van las raíces, después va el tronco y por último crece la copa. También la posición en la que el sujeto elige dibujar, no solo la posición, sino el orden en que el sujeto comienza a dibujar. Se hace primero la copa y después se hace el tronco y las raíces, o se hace las raíces, el tronco y la copa. Lo esperable es que el crecimiento de la copa sea, como decía, lo último que la persona dibuje. Y esto tiene que ver con las identificaciones y la relación con el otro. Las ramas en realidad se podrían asociar, y esto lo vimos en el test de la casa, con las ventanas. O por ejemplo, los brazos, en el caso de la persona. Hay significaciones que se pueden repetir, es lo que decía con respecto a la entrevista o mirar test anteriores, para poder sacar más información acerca de ese gráfico que va a tener recurrencias de otro tipo de test o batería de test que le tomamos al sujeto, y entonces vamos a poder hacer asociaciones mucho más complejas y mucho más ricas para esa interpretación de ese sujeto. Las ramas, por ejemplo, que sostienen la copa,
es el posicionamiento psíquico actual del sujeto. Puede ser que tenga que ver con escenas, con recuerdos, con fantasías, eso va a tener que ver con las ramas. Y las ramas pueden estar en punta, pueden estar engrosadas, tiene que ver quizás con rasgos hostiles o con cómo se defiende el sujeto. Bueno, el tronco, que es parecido a las paredes de la casa, ¿se acuerdan que cuando vimos casa hablábamos de sí, la construcción especular del yo, de sostener la realidad, con las representaciones inconscientes, sus pulsiones, los objetos de su pulsión, etc. La textura del tronco va a tener que ver con la mirada del otro, por ejemplo. Las raíces están asociadas a lo familiar más reprimido y los aspectos primarios en la relación mítica con el otro, cómo es el mito familiar que lleva a la repetición, esto también se ve en las raíces, que es un rasgo esencial de deseos y posturas, y a veces muestra lo familiar que inmoviliza. ¿Vieron esas raíces que son como rígidas, que están bien asentadas en la tierra? Va a tener que ver también en cómo se posiciona el sujeto, si es estable o inestable, si es muy estructurado, etc. Los frutos que van a tener que ver con el modo de expresión del producto, digamos, como hijo, así como en la fantasía de la posesión. Es decir, por ahí tiene que ver con una escena triangular de edípica, infantil, que ahí se muestra en relación a los frutos. Y si no, también con la maternidad o la paternidad, que tiene que ver con el deseo de tener o no anhelar un hijo. Bueno, un montón de significaciones que ustedes pueden ir a buscar y apreciar, como les decía, en los indicadores. La persona, bueno, es la imagen del espejo que da forma a la instancia yoica con su cuerpo completo, entero, con todas sus partes. Se habla de cuerpo como unidad que vela lo real. Levin habla de una imagen entre lo especular y lo simbólico. Rememora la superficie de un espejo que nos mira desde el otro, frente al sujeto. Hay resistencias del yo en su ejecución, la cercanía temida de lo lejano. Esto es algo interesante porque nos explican en distintos manuales que cuando uno va a realizar el HTP, el árbol no genera tanta resistencia, quizás la casa tampoco, pero la persona sí, porque fíjense que cuando hacemos una persona quizás, ay, no me salió tan bien, lo que pasa es que, no, mira las manos, mira cómo le hice la boca, no, la verdad es que no la dibujé tan bien, porque ¿qué pasa? Genera resistencias del yo, porque es la cercanía temida de eso que está ahí, ¿no? Como, ay, ¿quién es ese que está ahí? Esta imagen es tan íntimamente familiar, dice el autor, que horroriza. Pueden precipitarse fracturas, rajaduras, grietas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de los indicadores paso a paso, como hicimos también junto con el árbol y la casa. Bueno, en relación a los distintos indicadores, puede ser la cabeza humana, puede representar fantasías, miedos, pensamientos, y cómo estos los someten al sujeto a lo que siente, ¿no? Esto también puede aludir al techo de la casa, que es lo que les decía, se pueden hacer como recurrencias, se pueden observar recurrencias en función de la cabeza y el techo. ¿Cuántas veces escuchamos que nos dijeron, ¿qué tenés en la azotea? O cabeza de chorlito, o quebrarse la cabeza, dársela contra una pared. Bueno, va a tener que ver un poco también con el techo de la casa que habíamos dibujado. Los ojos, pensarlos desde la función escópica, que tiene que ver con esa pulsión de mirar, de ser mirado, de hacerse mirar, de ser espiado, de espiar, de ocultarse. La boca, que tiene que ver con la pulsión oral, escupir, tragar, morder. Las orejas, que tienen que ver con la pulsión invocante, de aquello que escucho, la voz, o aquello que no puedo escuchar o no quiero escuchar. El cuello, que tiene ciertos decires relacionados con obstáculos, por ejemplo, un síntoma podría ser la afonía. En los hombros, que tiene que ver con qué peso carga el sujeto y cómo lo está llevando adelante. Los brazos, que tienen que ver con cómo se posiciona el sujeto al semejante, cómo se organizan los lazos familiares que tiene. Los brazos se pueden también cotejar con lo que son las ramas del árbol, es decir, ahí también podríamos buscar una recurrencia. Las manos tienen que ver con el saber hacer, el deber hacer, el desear hacer, el trabajo, la sexualidad, todo lo que está relacionado con cómo son las manos o cómo grafico los dedos, si están en punta, si están cerrados, si están con los puños abiertos, cerrados, etc.
El tórax, que va a tener más que ver con lo sexual, pero esta parte como que la profe nos dijo que no hagamos especificaciones, porque la verdad que no tenía mucho sentido, sobre todo en esta época. Y las extremidades inferiores, que tienen que ver con hacer el propio camino, o sea, si están direccionados hacia adelante, hacia atrás, hacia el futuro, hacia el pasado, hacia el presente. La flexibilidad excesiva o la inestabilidad, que tienen que ver con el conflicto. La ropa, que tiene que ver con aceptar o no la conveniencia de ciertas renuncias pulsionales. Por ejemplo, si la persona lo hizo descalzo, lo hizo con zapatos, lo hizo de traje, lo hizo con una pollera. Si es un hombre y dibujó una mujer, si es una mujer y dibujó un hombre. Bueno, porque uno le dice dibujar a una persona, ¿verdad? Como cuando se dijo dibujar una casa y dibujar un árbol. Bueno, esto hasta ahora ha sido todo lo que pude entregarles por ahora del test de HTP. Como siempre explico, vayan a los libros, vayan a los manuales de Hammer, de Haslop, y intervengan un poco más en la lectura, porque yo estoy estudiando con ustedes. Esto es simplemente un video académico que tiene fines de compartir lo que me están enseñando. Bueno, un abrazo, chau.